Anhel Noreña, una figura que por décadas ha estado entre luces, sombras y escándalos, vuelve a captar la atención del mundo. ¿La razón? Impactantes revelaciones sobre su pasado con el legendario José José. Un amor apasionado que derivó en adicciones, conflictos y traiciones. Ahora, a sus 80 años, Anhel rompe el silencio sobre lo que realmente vivió junto al príncipe de la canción. ¿Fue víctima de infidelidad? ¿Qué pasó con Sarita Sosa, la hija menor del cantante? La historia va más allá de lo que imaginas. Si quieres descubrir todos los detalles de esta vida marcada por el drama, la superación y la fama, quédate hasta el final del video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de las celebridades que marcaron época. Ana Elena Noreña Gras, conocida como Anhel, nació el 10 de octubre de 1944. Hija de un vendedor de autos y una ama de casa, creció en un entorno humilde junto a sus 3 hermanos. La vida de la familia dio un giro cuando se mudaron a Tijuana y luego cruzaron legalmente a Estados Unidos, estableciéndose en Los Ángeles. Allí Anhel y su madre trabajaron como sirvientas en la mansión de Edith Head, una icónica diseñadora de Hollywood que vestía a estrellas como Marilyn Monroe y Judy Garland. Esa experiencia la puso en contacto con figuras de alto perfil, pero también le reveló sus inseguridades. Su lucha con el peso y la baja autoestima marcaron profundamente su juventud. Gracias al apoyo de la señora Head, Anhel consultó a un médico que le recetó pastillas para adelgazar, logrando una transformación física notable. Esta nueva imagen la impulsó a participar en el certamen Miss Los Ángeles, donde fue coronada ganadora. Desde entonces, su vida cambió por completo. Años más tarde, al recordar ese momento, lo describiría como el inicio de una historia que Dios aún le permite continuar. En redes sociales, mientras celebraba 120,000 seguidores, compartió una imagen de aquella coronación, afirmando que ese evento marcó su camino en el mundo del espectáculo. Para Anhel, ese triunfo no fue solo estético, sino espiritual y emocional. Su fama la llevó a conocer a José José, con quien vivió una historia de amor tan intensa como tormentosa. Se casaron, tuvieron hijos y enfrentaron juntos luchas contra la adicción y las presiones del estrellato. Sin embargo, los conflictos y las acusaciones terminaron por separarles en 1991. Desde entonces, ambos han dado versiones opuestas de su convivencia. Hoy, Anhel se atreve a hablar sin filtros, revelando si el cantante le fue infiel y abordando el polémico rol de Sarita Sosa, la hija menor del artista. Con más fuerza que nunca, Anhel Noreña se pronuncia, dejando al mundo sin aliento con cada confesión. La historia de Anhel Noreña no puede entenderse sin ese momento clave que definió su destino: ganar el certamen Miss México de Los Ángeles. Más que una corona, ese triunfo fue la puerta de entrada al mundo del espectáculo. Organizado por el Comité de Beneficencia Mexicano y respaldado por el Consulado Mexicano en California, este evento le brindó visibilidad y prestigio. Después de esa victoria, Anhel regresó a México llena de sueños, donde empezó su carrera como modelo profesional. Poco después, decidió estudiar actuación, consolidando así las bases de una trayectoria artística que más adelante marcaría toda una época tanto en el cine como en los tabloides de farándula. Fue en 1970 cuando Anhel debutó oficialmente en la pantalla grande con la película Tápame Contigo, compartiendo créditos con Mauricio Garcés. Ese mismo año, el destino le tenía preparada una sorpresa mayor. Conocería a José José, el hombre con quien viviría una relación intensa y mediática. Desde entonces, su vida y la del príncipe de la canción quedarían entrelazadas para siempre. Aunque Anhel ha sido discreta respecto a la muerte del cantante, su imagen ha perdurado con fuerza en la narrativa pública. En múltiples producciones que retratan la vida del ídolo, su nombre aparece inevitablemente, destacándose como un pilar en su etapa más difícil y también como una figura envuelta en controversias. Las representaciones sobre Anhel han sido tan variadas como polémicas. En la película Gavilán o Paloma de 1985, donde el propio José José se interpretó a sí mismo, ella fue retratada como un apoyo fundamental en su lucha contra el alcoholismo. Pero en la serie reciente de Telemundo El Príncipe de la Canción,
Anel fue mostrada como una figura negativa, generando debate entre sus seguidores. En medio de estas versiones encontradas, ella ha dejado claro que su influencia en la carrera de José José fue decisiva, al punto de considerarse una parte esencial de su ascenso. Su contribución va más allá del rol de esposa. Fue testigo, impulsora y muchas veces el sostén detrás del ídolo. Anel Noreña fue la segunda esposa del cantante, después de su relación con Natalia Kiki Herrera, una mujer 20 años mayor y nieta del expresidente Plutarco Elías Calles. El matrimonio con Anel llegó en 1976 y de esa unión nacieron José Joel y Marisol, quienes también crecerían bajo el escrutinio mediático. La vida pública de sus hijos estuvo marcada por las expectativas de continuar el legado artístico de su padre, mientras las tensiones familiares alimentaban los titulares. En paralelo, la figura de Anel fue ganando fuerza como la mujer que no solo transformó al artista, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la música latina, convirtiéndose ella misma en un personaje central del espectáculo. A pesar de que los hijos de Anel Noreña y José José heredaron una poderosa carga genética musical, el eco del éxito de su padre fue difícil de igualar. José Joel y Marisol intentaron seguir los pasos del ídolo con producciones musicales y participaciones en teatro, siempre rindiendo tributo a las canciones que marcaron generaciones. Sin embargo, el brillo de su legado artístico fue atenuado por el peso de las expectativas. La separación de Anel y José José en 1991 abrió un periodo de tensiones mediáticas, declaraciones cruzadas y nuevas revelaciones que mantuvieron sus nombres en el ojo público por décadas. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Anel reveló aspectos desconocidos de la infancia de José José. En una entrevista televisiva confesó que el cantante había sido víctima de abusos durante sus primeros años, una etapa marcada por el maltrato y la ausencia emocional de su padre. Según relató Anel, su exesposo revivía aquel sufrimiento con una intensidad desgarradora, como si aún fuera un niño vulnerable. La figura materna, aunque presente, no tenía el poder de intervenir, dejando a José José expuesto a una realidad que lo marcó de por vida y que, según ella, explicaba en parte la tristeza constante que lo acompañó. Anel, por su parte, tampoco tuvo una juventud fácil. Hija de una ama de casa y un vendedor de autos ausente, vivió una adolescencia de inseguridades. Tras emigrar a Los Ángeles con su madre, ambas trabajaron como empleadas domésticas. Fue en ese contexto donde el destino cambió su curso. Su empleadora la llevó a un estilista y la animó a participar en Miss México de Los Ángeles. Esa oportunidad no solo transformó su imagen, sino también su vida, llevándola a los reflectores. De regreso en México, intentó incursionar en el canto y la danza, pero finalmente, gracias al productor Guillermo Acosta, encontró su vocación definitiva en la actuación. Su debut actoral se dio en 1970 con Tápame Contigo, junto a Mauricio Garcés, el mismo año en que conoció a José José en una fiesta de gala en Los Ángeles. El encuentro, casi cinematográfico, marcaría el inicio de una relación que sería tan apasionada como polémica. Aunque la serie biográfica del cantante la ha retratado en más de una ocasión con tintes negativos, Anel ha defendido su papel en la vida del artista como alguien que lo acompañó en sus momentos más oscuros. Su historia con José José, llena de amor, sacrificios y controversias, sigue capturando la atención de los medios, consolidando a Anel Noreña como una figura clave en el universo del espectáculo mexicano. La historia entre Anel Noreña y José José no fue solo un romance marcado por la pasión, sino una montaña rusa emocional llena de controversias, sacrificios y heridas profundas. En la serie biográfica del cantante, su primera esposa, Kiki Herrera, fue retratada como una presencia negativa, acusada incluso de recurrir a la magia negra para controlar al artista. En contraste, Anel fue mostrada como el sostén incondicional en los peores momentos de su vida, especialmente durante su batalla contra el alcoholismo. Su relación se reavivó mientras él aún estaba casado con Kiki, lo que desató un escándalo mediático. Pese a los problemas, especialmente las adicciones de José, intentaron construir una familia en medio de un torbellino emocional. Anel creyó firmemente que su amor podía salvarlo, aunque la realidad terminó por mostrarle que no bastaba con amar. En 2007,
Anel decidió romper el silencio y contar su versión en un libro titulado Volcán apagado, donde desnudó su alma y relató momentos de extrema tristeza. En sus páginas confesó haber sentido una desesperación tan abrumadora que incluso pensó en quitarse la vida. Sentía que sus esfuerzos eran en vano, que el amor que ofrecía no era suficiente para rescatar a José del abismo. Tras su divorcio en 1991, aún intentaron una reconciliación, pero la estabilidad que alguna vez soñaron se había desvanecido. La situación empeoró cuando Manuel Noreña, hermano de Anel y entonces manager de José José, fue acusado por el propio cantante de malversar fondos durante más de 20 años. Aquella denuncia no solo fracturó la confianza entre ellos, sino que también profundizó la distancia entre José y Anel. Las heridas se abrieron aún más cuando José José publicó su biografía This Is My Life, donde lanzó acusaciones graves contra Anel y su hermano. Según él, ambos lo perjudicaron profundamente y acusó a Anel de haber utilizado medicina herbal que afectó su salud y su voz. Aquellas palabras fueron un golpe devastador para ella, quien para entonces ya había abrazado el cristianismo. En 2017, visiblemente más serena y espiritual, Anel hizo un llamado público al perdón. Reconoció sus errores, pidió disculpas y suplicó por una reconciliación simbólica, sobre todo por el bienestar emocional de sus hijos. Sin embargo, José José nunca respondió. Esa herida quedó abierta, una espina que Anel llevaría consigo hasta el final de sus días. En los últimos años de vida del cantante, la figura de Anel fue desplazada por la presencia de Sara Salazar, su última pareja, y su hija menor, Sara Sosa. Esta joven se convirtió en blanco de duras críticas, especialmente por las acusaciones de haber alejado al cantante de sus hijos mayores, José Joel y Marisol. Se dijo que lo trasladó a Miami sin avisar y que no notificó a nadie sobre su muerte ni los detalles de los funerales. Así, la despedida de José José se convirtió en una nueva controversia familiar, donde los conflictos se robaron el protagonismo del luto. En medio del escándalo, Anel siguió alzando la voz, buscando que su verdad fuera escuchada, intentando rescatar del olvido su papel en la vida de aquel hombre al que amó con todas sus fuerzas, aunque ese amor jamás encontrara paz. Anel Noreña vivió un verdadero calvario durante su matrimonio con José José, marcado por el abandono emocional y los estragos del alcoholismo. En entrevistas recientes, ha abierto su corazón para contar cómo las noches de fiesta del cantante no tenían fin. Podían durar varios días, y mientras él se sumergía en ese mundo, ella quedaba sola, consumida por la ansiedad y el miedo. Las lágrimas eran su única compañía, la incertidumbre su único consuelo. Aún sabiendo con quién estaba él, no encontraba paz, pues aquellas compañías la aterraban. Vivía imaginando escenarios trágicos, preguntándose si regresaría, si estaba bien o si alguna desgracia se avecinaba. Era un ciclo doloroso que se repetía con una constancia despiadada, erosionando su salud emocional y destruyendo poco a poco la armonía de su hogar. Los celos fueron otro enemigo silencioso que Anel nunca pudo vencer del todo. Las giras interminables del príncipe de la canción y los rumores sobre mujeres que aparecían en los hoteles la devoraban por dentro. Su humor se transformaba cada vez que escuchaba nuevas historias, algunas inventadas, otras posiblemente ciertas, pero todas igual de hirientes. Aunque nunca tuvo pruebas concluyentes de una infidelidad, hubo un hecho que lo cambió todo. Encontró una nota sospechosa en el maletín de José. Él negó cualquier implicación, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, esa duda envenenó su corazón, instalándose como una herida permanente, una sombra que nunca pudo disipar del todo, por más que intentara confiar o perdonar. Con los años, Anel también tuvo que lidiar con el juicio público que José José emitió sobre ella, incluso después de compartir 15 años de vida matrimonial. En distintos momentos, el cantante llegó a desestimar su papel en su historia, algo que la afectó profundamente. Tras su fallecimiento, Anel, ya octogenaria, ha vuelto la vista atrás para contemplar ese pasado lleno de amor,
caos y desilusiones. Fue testigo de la gloria del ídolo que un día conquistó su corazón, pero también de su lenta caída provocada por las adicciones y el deterioro físico. Aún así, nunca dejó de intentar mantener unida a la familia, de rescatar lo que quedaba del hombre al que alguna vez amó con intensidad, convicción y esperanza. En una emotiva aparición televisiva, Anhel decidió hablar sobre las declaraciones más dolorosas que él hizo respecto a su relación, especialmente cuando aseguró que ella fue más su talonario que su gran amor. Aquella frase, dicha por el hombre al que dedicó sus mejores años, fue como una puñalada en el alma. Sin embargo, desde la madurez que dan los años y las cicatrices, Anhel no responde con rencor. Hoy lo hace con serenidad, recordando que fue el pilar del hogar mientras él se desmoronaba lentamente. Incluso compartió una conversación íntima donde, entre lágrimas, le preguntó por qué la había abandonado. La respuesta de José fue inesperada, ambigua, pero quedó grabada en su memoria como tantas otras cosas de esa historia marcada por el amor, el dolor y el silencio de lo que nunca se resolvió. Con la serenidad que solo otorgan los años y las heridas que han cicatrizado con el tiempo, Anhel Noreña ha decidido hablar con franqueza sobre el verdadero rol que desempeñó en la vida financiera de José José. Mientras el mundo veía a una estrella brillante rodeada de aplausos y lentejuelas, era ella quien, desde las sombras, asumía las riendas del caos económico que lo acompañaba. Administraba cuentas, resolvía pagos, mantenía el orden en la oficina y aseguraba el sustento del hogar. Dividía cada ingreso con estrategia en 3 partes claramente organizadas, intentando proteger al cantante de su propio ritmo de vida descontrolado. Aunque él tenía recursos tanto en México como en Estados Unidos, con frecuencia se le escapaban de las manos, muchas veces influenciado por personas de dudosa lealtad. Anhel, firme pero agotada, luchaba por mantener a flote no solo sus finanzas, sino su estabilidad emocional como familia. El fallecimiento del príncipe de la canción en 2019 estremeció a México y al mundo latino, pero para Anhel y sus hijos fue una herida profunda y personal, cargada de dolor y de preguntas sin respuesta. No solo perdieron al padre y al exesposo, sino que se les negó la oportunidad de acompañarlo en sus últimas horas. La noticia de su muerte llegó envuelta en un silencio helado, sin previo aviso, sin un adiós. Sarita, la hija menor y quien estaba a su lado en sus últimos días, nunca se comunicó con la familia en México, dejando a José Joel y Marisol en la más absoluta oscuridad. Anhel, como madre, soportó el dolor en nombre de sus hijos, cargando también el suyo propio, y aunque el desconsuelo fue inmenso, trató de encontrar consuelo en la idea de que él, finalmente, había dejado atrás el sufrimiento que lo atormentó durante tantos años. En los meses siguientes, Anhel dio varias entrevistas en las que compartió el desconcierto y la impotencia que sintió al saber que José José fue trasladado en secreto a Miami, sin que nadie de su familia en México tuviera conocimiento. Aislado de sus hijos mayores, el ídolo murió lejos de quienes lo amaron desde el principio. Nadie sabe cómo fueron sus últimos días, qué pensamientos lo acompañaron o quiénes realmente estuvieron allí para él. Para Anhel, ese vacío fue devastador, una herida que jamás cerrará del todo. Sin embargo, se refugió en su fe cristiana para encontrar algo de paz. Asegura que ahora él está libre de enfermedades, de adicciones, de angustias. Su alma por fin está en descanso. Y mientras su cuerpo ya no está, su legado sigue vivo en cada canción, en cada nota, en cada corazón que aún vibra con su voz inconfundible. Pero ni siquiera la muerte trajo tranquilidad. Poco tiempo después del fallecimiento, estalló una intensa batalla legal por la herencia del cantante. Por un lado, Anhel y sus hijos. Por el otro, Sara Salazar y Sarita, desde Miami. Fue un conflicto público, con tintes emocionales y jurídicos que acapararon los titulares. En abril de 2019, un tribunal mexicano falló a favor de Anhel, reconociéndola como heredera universal de los bienes de José José. Una decisión histórica que provocó tensiones aún más grandes con la familia estadounidense. Para Anhel, ese fallo significó más que una victoria legal.
Fue la recuperación de su lugar en la historia del hombre al que acompañó en la cumbre y en el abismo. Con ese reconocimiento ganó también el derecho de proteger su memoria y contar su verdad, no con rencor, sino con dignidad y amor por quien fue y por lo que juntos vivieron. Tras la muerte de José José, las tensiones familiares no tardaron en explotar, especialmente en torno a la gestión de sus bienes personales. La controversia se desató cuando su hijo José Joel denunció públicamente que Sarita, la hija menor, habría comenzado a vender algunos de los objetos más valiosos del artista. Trajes de escenario, discos de oro, premios y recuerdos que representaban no solo su carrera, sino también el cariño de generaciones de fanáticos, fueron ofrecidos sin autorización. Estas piezas, que deberían estar resguardadas y preservadas en un lugar de honor, como un museo, se convirtieron en objeto de disputa. Ante esta revelación, la familia Sosa Noreña se comprometió a rastrear cada artículo vendido, con el firme propósito de recuperarlos y devolverles su lugar en la historia de uno de los íconos más grandes de la música latina. El conflicto llegó a su punto culminante cuando, en una sesión oficial en la Ciudad de México, se leyó el testamento de José José, dejando claro quién sería el único heredero legal de su fortuna y legado. En ese momento se hizo público que Anel Noreña, madre de José Joel y Marisol Sosa, era la única heredera universal del cantante. Esta noticia fue recibida con gran alivio por parte de la familia, quienes aseguraron que no existía ningún otro testamento válido, cerrando así muchas de las dudas y especulaciones que habían circulado tras su muerte. Aunque el futuro respecto a los bienes aún se mantiene incierto, este reconocimiento judicial representó un paso fundamental para devolver la dignidad y el orden al legado del príncipe de la canción, que al fin y al cabo era lo que más importaba a los que realmente lo amaron. Con una mezcla de emoción y gratitud, Anel compartió con los medios de comunicación su alegría por la decisión legal que le otorga la posesión de los bienes del cantante. A pesar de la dificultad que implica lidiar con un legado tan complejo, Anel no pudo evitar mostrar su sentido del humor, sugiriendo que probablemente José José no dejó más que deudas. Sin embargo, detrás de sus palabras había una sensación de victoria simbólica, pues, más allá de lo económico, lo que Anel y su familia han logrado es recuperar la dignidad del hombre que compartió su vida con ella. La familia también confirmó que mantendrán bajo resguardo todas las propiedades y objetos que se encuentran en Miami, dejando claro que están comprometidos en proteger la memoria de José José de cualquier intento de distorsionarla. Lejos de guardar rencor o alimentar el resentimiento, Anel mostró una nobleza inquebrantable al enviar sus mejores deseos a Sara Salazar y Sarita, con quienes la relación ha sido tensa desde el fallecimiento del cantante. José Joel, en sus declaraciones, dejó claro que, si existiera tal documento, el tiempo lo revelará. Por ahora, el objetivo de Anel y sus hijos es continuar el proceso legal con paciencia, sin perder la fe en que la verdad se impondrá. Mientras tanto, enfrentan el dolor del distanciamiento con Sarita, quien se ha apartado completamente. Con la fuerza de la unidad familiar y el propósito de honrar el legado de José José, Anel y su familia continúan escribiendo este capítulo final con la dignidad que siempre mereció el artista. La historia de Anel Noreña sigue reflejando amor, lealtad y a veces profunda tristeza. Durante muchos años, ella ha compartido su deseo de descansar junto a José José, el hombre que compartió la mayor parte de su vida. La familia de José José, a través de Malicha Ortiz, prima del cantante, ha reconocido la fuerte relación que existe entre Anel y José José, y actualmente se encuentra realizando los trámites necesarios para cumplir este último deseo. Sin embargo, han sido muchas las dificultades, sobre todo por malentendidos en Miami, donde la situación de los restos de la cantante ha dejado muchas preguntas y consecuencias desgarradoras. Gracias por seguir con nosotros esta conmovedora historia. Si te parece interesante este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para seguir los próximos videos nuevos.